El 9 Channel presenta Fila 9 con el auspicio de... No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. El 9 Channel nos reencuentra hoy con un nuevo programa de Fila 9 a través de nuestra cuenta en Facebook Live, en YouTube, y síganos en todas las plataformas, en Instagram, en Twitter. Gracias por estar con nosotros. Rodrigo, ¿cómo andas? Hola, ¿qué tal, Roberto? Amigos, bienvenidos una vez más. Qué bueno poder conversar con todos ustedes, estar listos para proponer estos temas interesantes que abordamos siempre en Fila 9. Hoy, más actuales que nunca, es que no podemos estar más actuales. Luego de las votaciones, ¿qué? Vamos a hablar justamente de eso, del nuevo escenario político que hoy se está armando de cara al 11 de abril, donde se llevará a cabo la segunda vuelta de presidente para nuestro país. Eso y más lo conversamos de inmediato aquí en Fila 9 Live. Y aquí estamos arrancando un nuevo encuentro en Fila 9 Live. Bienvenidas y bienvenidos todos a los amigos del 9 Channel, listos para abordar un tema del momento, un tema importante. Hoy hemos invitado a Juan Francisco Camino, quien es máster en Ciencias Políticas y profesor universitario, porque luego de las votaciones, ¿qué es lo que viene? Vamos a hacer un análisis sobre la jornada electoral y los posibles escenarios de ahora en adelante. Juan Francisco, qué bueno tenerte nuevamente en Fila 9. Bienvenido. Rodrigo, Roberto, igualmente para mí es un honor estar nuevamente con ustedes. Buenas tardes. Y Juan Francisco, al análisis, es decir, ya pasó el famoso 7F, ahora les gusta poner estos nombres así bien hollywoodescos, ¿no? A las fechas. Y ahora nos espera el 11A, camino al 11 de abril. ¿Qué es lo que va a pasar con un segundo puesto tan apretado, con unos resultados? Es importante decir que este programa está siendo grabado lunes, es decir, a pocas horas de los resultados ya promulgados por el CNE, donde tenemos no un empate, porque estos no son resultados que pasan por un margen de error de encuesta, sino que son resultados matemáticos producto del conteo real de los votos, pero donde tenemos una distancia, llamémosla para ser propios con el lenguaje, una distancia muy corta de separación entre Yacu Pérez y la candidatura del señor Lasso. Frente a este escenario, ¿qué es lo que puede pasar? ¿A qué nos enfrentamos ahora en este proceso de elucubración? Y donde tenemos, perdón, solamente para asentar esta primera parte del diálogo, un claro primer lugar con el señor Arauz. Ok, nos enfrentamos sobre todo a un proceso muy tenso por los resultados tan cortitos. Creo que desde el retorno a la democracia no hemos tenido una primera vuelta con datos tan cerrados en el cual es cuestión de décimas y de diferencia entre los candidatos. Entonces, es un escenario tenso porque por un lado, bueno, cada uno de los representantes de las organizaciones políticas, tanto de Pachacuti como de Creo, estarán en la verificación justamente de las actas, están presentes igual en la revisión de las actas que tienen novedades, que están registradas también ya en la página web del CNE, cuántas son. Entonces, sobre todo vamos a mantenernos en esa atención. Y yo creo que respecto al primer lugar que ya está definido, creo que desde las encuestas de intención de voto ya se lo tenía bastante claro. Ellos más bien estarán trabajando un poco en lo que será esa segunda vuelta, que también hay que ser sinceros, desde Arauz, desde la candidatura de Arauz, más bien creo que manejaba un escenario de victoria en primera vuelta. Entonces, un poco tiene que reconfigurarse la estrategia por parte de ellos, pero esta disputa, esta tensión que durará varios días por la diferencia tan cortita entre el segundo y tercer puesto, evidentemente a ellos les da un poco más de tiempo para trabajar en su estrategia, en un poco ya ir analizando discursos, revisando incluso con quién generar acercamientos de cara a la segunda vuelta. Pero en cambio, entre la candidatura de Lasso y la candidatura de Yacu Pérez, se va a centrar no solo la atención entre ellos, sino toda la opinión pública se va a dirigir, bueno, al segundo lugar. ¿Qué va a pasar si es que esas actas que están ahorita en revisión van a poder alterar los resultados? Porque igual, verificando algunos datos referentes a este conteo,
que está haciendo el Consejo Nacional Electoral, la mayor cantidad de actas están concentradas en la provincia del Guayas, en una provincia donde, si bien es cierto, la candidatura de Guillermo Lasso ha obtenido alrededor del 25% frente al 40% de Arauz. Yacu Pérez está en cuarto puesto, con un valor inferior al 9%. Entonces, esa diferencia en la votación podría generar que con la revisión de las actas podamos tener un resultado diferente ya al final. Entonces la atención se va a centrar ahí, o sea, la ciudadanía tiene que estar paciente, tiene que entender que este proceso también llevará tiempo, no solo por la diferencia en la votación, sino porque la propia institucionalidad referente a las elecciones le da justamente esa capacidad al Consejo Nacional Electoral de tomar algunos días para hacer una revisión exhaustiva de todas las actas que estén en revisión y de hacer un conteo suficientemente transparente para determinar quién llegará al segundo lugar. Ahora, tomando aquello en consideración, es muy claro que quien afianzó su primer lugar está de seguro trabajando ya en su presentación de propuesta para estos días anteriores al 11 de abril. En el otro caso, aún no está claro si es el uno, si es el otro, si se alían, no se alían, se alían del todo, los votos se endosan al 100% o miti-miti, es decir, ¿cuál es este escenario de incertidumbre? ¿Qué tiempo crees que puede durar en este compás de espera y hacia dónde podrían amalgamarse las cosas de continuar la tendencia de que Yacu se mantenga en el segundo lugar y sea el candidato a la segunda vuelta? Bueno, el voto no es endosable al 100%. O sea, por más que se lleguen a acuerdos, por ejemplo, entre los diferentes actores políticos, es muy complicado determinar que, por ejemplo, si es que en algún momento cierta candidatura expresa su respaldo a otra, que el 100% de esa votación se lo transfiera. Es muy difícil, o sea, hay que también tomar en cuenta que muchos de los votantes por cierta opción política no son necesariamente votantes orgánicos. ¿Y a qué me refiero con votantes orgánicos? A votantes que siempre van a votar por esa tendencia. Y peor en un sistema político que en el Ecuador tiene tantos partidos y que tiene una dispersión del voto tan grande. Entonces, es complicado afirmar que ese 100% de la votación por el candidato B va a trasladarse al candidato A únicamente porque él lo dice. Entonces, yo creo que incluso hablar de proporciones es muy difícil, la verdad, pero efectivamente en el caso de la candidatura incluso en la candidatura de Arauz, ellos podrán ahorita elaborar ciertas estrategias relacionadas, por ejemplo, con recorridos, con lo que van a hacer en redes sociales, para tratar de maximizar, por ejemplo, más que maximizar, optimizar los recursos que tienen para la campaña, pero depende sobre todo en el discurso, entender quién va a ir a la segunda vuelta, porque no es lo mismo ir con un discurso si es que va Lasso o si es que a la final vaya Pérez. O sea, también dependerá mucho de quién esté al frente. O sea, y un poco, si analizamos incluso desde la teoría política, muchas de las identidades que se generan en política es a partir de quién está al frente, quién es mi rival. Entonces también ellos estarán expectantes y de hecho el día de hoy el expresidente Correa incluso puso un tuit relacionado con la votación y la proyección que él hace de los resultados poniéndole a Lasso en segundo lugar. Eso dice mucho sobre la preferencia desde la lista 1 de quien quisiera que esté en la segunda vuelta electoral. Entonces también dependerá un poco ya en la construcción del discurso, bueno, ¿contra quién voy a competir? ¿Contra Yacu o contra Guillermo Lasso? También dependerá mucho de eso y se esperará, bueno, tengo entendido que el Consejo Nacional está trabajando lo más pronto posible para tratar de solucionar esta revisión de las actas que faltan por chequear, pero tiene hasta 10 días para hacer un pronunciamiento ya oficial de los resultados. Entonces esperaríamos un máximo de 10 días para que el Consejo Nacional Electoral diga, ok, estos son los resultados oficiales, estos son los resultados del primero y segundo lugar, y arrancar ya con toda la logística de cara a la segunda vuelta, porque también es importante para el mismo Consejo Nacional Electoral resolver lo más pronto posible esto, debido a la impresión de las papeletas justamente para la segunda vuelta. Ahora, Juan Francisco, ¿cómo se podrían ir integrando esas alianzas muy necesarias para segunda vuelta por la historia, los antecedentes, las simpatías? ¿O qué es lo que va a llegar a sumar fuerzas en este punto cuando lo que necesitas, a final de cuentas, es sumar votos? Ya tú lo dijiste, no necesariamente son endosables y algunos de los candidatos, me refiero a Herbas, ya se pronunció en el sentido de que simple y sencillamente ustedes decidirán
por quién votarán. O sea, no hizo el endoso tal cual lo comentabas tú. Pero ¿qué pasará con las otras tiendas políticas? Me refiero particularmente a los dos candidatos que estamos hablando, del puesto 2, 3, en cualquier orden. Me refiero a Lasso y a Yaku. ¿Hacia dónde voltearían a ver? ¿El uno hacia el otro hacia el uno? Yo creo que hay que entender también el momento político en el que estamos. Y el momento político en el que estamos hay una clara distinción del correísmo versus el anticorreísmo. Si bien es cierto, hay algunos temas que pueden involucrarse, sobre todo en la campaña de segunda vuelta, por ejemplo, temas relacionados con los valores, por ejemplo, temas de aborto por violación, despenalización de aborto por violación, perdón, temas relacionados con tal vez la adopción homoparental. Esos temas podrían entrar en la segunda vuelta debido a que, por ejemplo, si en la segunda se mantiene, o sea, la segunda vuelta se genera a partir de la tendencia que tenemos ahorita, el correísmo tendría la necesidad de captar un voto mucho más ligado a sectores conservadores, debido a que estos sectores conservadores, o sea, evidentemente están en contra de la despenalización del aborto, por ejemplo, y la única opción que tiene es tratar de jalar votos desde ahí, porque por ejemplo, desde Lasso y desde los votantes de ese espectro político, es evidente que ellos están en contra de esos temas y es el único espacio donde el correísmo, perdón, puede jalar votos para su lado. Y son posiciones, en otras posiciones o sea, se confrontan entre sí, ¿no? En económico han sido enfrentados, en el discurso han sido enfrentados durante mucho tiempo, pero desde el correísmo, una de las opciones que tendría es apelar a esa votación, sobre todo asociado con el tema de los valores. Porque en otros temas, la verdad, yo creo que hay posiciones irreconciliables, tanto desde lo que podemos ver en este momento y también desde lo que fue su gobierno. O sea, posiciones confrontativas con estos grupos, y lo único que podría apelar es a esos discursos para ganar votación desde ahí. Si sería Yaku Pérez, evidentemente, el quien esté en el segundo lugar, yo creo que va a tratar de capitalizar todo el anticorreísmo, o sea, todo el anticorreísmo, capitalizarlo a su favor para una segunda vuelta, y ahí entramos con diferentes organizaciones políticas, diferentes grupos que van desde, no sé, desde los grupos feministas, por ejemplo, hasta grupos incluso relacionados con el espectro político de la derecha. O sea, todo ese conglomerado por el anticorreísmo podría endosárselo Yaku Pérez. Si es que vamos a una segunda vuelta con Lasso, sí cambia el espectro, porque más bien, ¿qué tendría que hacer ahí el correísmo? Apelar a ciertos puntos en común al estar en un espectro de centro-izquierda, tanto con Izquierda Democrática como con Pachacuti, pero yo ahí igual me pongo a pensar, si es que va a Lasso, sería casi el mismo efecto con el anticorreísmo, que podría capitalizarse a su favor, que es un poco algo que se habló en las últimas semanas con el voto útil. Si se quiere, o sea, ¿qué es lo que decía el voto útil? Para evitar que se pueda ganar en primera vuelta, se necesita dar el voto a la opción que está en segundo puesto, que en ese momento todos concebíamos que era Guillermo Lasso. Entonces, del anticorreísmo se movilizaría, sea para Yaku Pérez o sea para Guillermo Lasso, eso es indiscutible. Pero desde el correísmo es mucho más complicado. Es mucho más complicado, sobre todo en un escenario con Yaku Pérez, porque lo único que podría jalar es el voto conservador a su favor. El resto de cosas, más bien, o sea, lo normal, si es que vale el término, o lo esperable, más que lo normal, lo esperable, es que se endose más bien hacia Yaku Pérez. Y si podría yo más o menos prever un escenario de ese tipo, evidentemente el correísmo la tiene más complicado con Yaku Pérez que con Guillermo Lasso, incluso por los resultados de la primera vuelta, porque a la final Guillermo Lasso solo gana en la provincia de Pichincha y llegaría a obtener cerca del 20% de la votación. Entonces le sería mucho más difícil, o sea, ir a su enemigo natural, al correísmo, a pedirle la votación por él. Ahora, ¿cuál crees tú que sea el perfil o la fortaleza mayor al hablar del votante que se decantó por cada una de las propuestas? Al hablar, por ejemplo, del correísmo, tenemos ya historia de partido, ¿verdad? Tenemos un movimiento que ha ido sumando, ha ido aglutinando gente a su favor y que comparten las doctrinas y más allá las propuestas, inclusive. Y es un movimiento que tiene historia, digámoslo así, historia reciente en el país. Pero al hablar de Lasso, particularmente, ¿es el voto anticorreísta o es el voto que piensa y va por la derecha? Y al hablar de Yaku Pérez, ¿de quién estamos hablando de votante? Más allá de la gente, lógicamente, del movimiento indígena de Pachacutic. ¿Quién se ha sumado a la propuesta en cada uno de estos tres candidatos que están hoy precisamente en el 1, 2, 3?
En el caso de Correa es el voto duro. O sea, eso es innegable. Y es el voto duro y nada más, porque de hecho, si analizamos los resultados de la primera vuelta de la elección pasada, tiene una caída del 39.8% a un 32.2% en esta ocasión. El voto duro de Correa está ahí. O sea, y de hecho, yo me atrevería a decir que el voto no es directamente por Arauz, es por la figura de Correa. A la final, lo que moviliza es el 32%. Creo que más allá de eso no hay. En el caso de Guillermo Lasso, trata de articular un voto útil a su favor, pero la verdad él tiene una caída incluso mucho más fuerte, porque tiene una caída del 28% de la primera vuelta de la elección del 2017 a un 20%, o menos, un poco menos del 20% en esta elección, lo que refleja que más bien en esta ocasión tal vez ese voto útil se dispersó un poco más. O sea, reflejando que, o sea, si bien es cierto, se habló, se hizo énfasis desde los sectores asociados a Lasso en generar ese voto útil, no hay en este caso o sea, no hay realmente, o no hubo más bien o sea, una conexión real con ese voto útil para él, y más bien eso se fue dispersando en Yacu Pérez y sobre todo en Javier Hervás. Entonces, yo creo que un poco va por ese lado el voto de Guillermo Lasso. O sea, sí un voto útil, pero que también no se logra materializar, no se logra terminar de fortalecer, y tal vez el grueso del votante de Guillermo Lasso, o sea, ya hablando en números fríos, es un votante que está a favor de él o sea, en cierta medida, un voto mucho más asociado a ideas liberales en lo económico, conservadores en lo político, pero que ese voto útil se va dispersando. En el caso de Yacu Pérez es un voto que es interesante analizarlo, porque gana prácticamente en toda la sierra. Y si analizamos los datos del 2017 y 2021, en las provincias que hoy gana Yacu Pérez, en el 2017 ganó Guillermo Lasso, por ejemplo. Parecería que esta vez el movimiento indígena, al tener un candidato propio, más bien se vuelca completamente a su candidato y lo posiciona prácticamente ya para una segunda vuelta, dadas las condiciones que están ahorita. Entonces, el voto por Yacu Pérez es un voto, o sea, desde esas provincias de la Sierra Central, que no solo es de un voto indígena, evidentemente también hay ciertos sectores blanco-mestizos que tal vez en respuesta a una desafección con el correísmo y que tal vez no lograron conectarse con Guillermo Lasso, evidentemente le votan a Yacu Pérez, sumado a, por ejemplo, organizaciones feministas, grupos de mujeres, que es claro que votaron por Yacu. Y el caso de Javier Hervás, yo creo que es un voto muy asociado a los rangos etarios. O sea, bueno, cuando tengamos datos mucho más desagregados por parte del CNE, podríamos verificar si es que efectivamente el voto por Javier Hervás se concentró en la gente entre los 18 y los 30 años. Y yo creo que eso también obedece mucho a la estrategia de comunicación que él implementó, que desde mi perspectiva es brillante la estrategia de comunicación que ellos implementaron. Y tal vez el grueso de la votación de Hervás sea, por un lado, los jóvenes, pero también, y analizando los datos sobre todo de Pichincha, es una votación que se le disputa al anticorreísmo. Porque en el caso del distrito centro-sur, quien gana es justamente Javier Hervás. Javier Hervás llega a ganar en el distrito centro-sur, que en su momento fue una de las principales plazas del correísmo, al menos en la provincia de Pichincha. Entonces, y de hecho gana en Carchi también. Javier Hervás esta vez, en la elección pasada ganó ahí Alianza País en su momento, el correísmo ganó en el Carchi en el 2017. Parecería que desde la ID también hay un voto que se siente un poco despechado del correísmo, que no encuentra en Lasso el que permite articular completamente ese anticorreísmo y más bien se termina yendo un poco hacia Hervás. Me tengo que ir al corte, Juan Francisco, y quiero dejar planteado el tema que lo considero recurrente, y me corriges por favor al volver de la pausa en qué andamos con esto, pero de lo que veo estamos en una campaña política bastante atípica, porque no veo puede ser mi percepción, pero no veo una propuesta o una discusión o un diálogo o un enfrentamiento o una posibilidad de debate en torno a una propuesta de gobierno, una política de Estado, una generación. No, están contra Correa, a favor de Correa, el diálogo va ahí. El señor Hervás, que hizo una excelente campaña, pasó de héroe a villano en menos de 24 horas. Porque al comienzo empezaron diciendo en redes, qué maravilla, por fin líderes nuevos, reivindica la izquierda democrática, y luego, no, chimbador, le quitó los votos por su culpa. Entonces, es una suerte aquí de
o nos unimos en contra o estamos a favor. En fin, hablamos de eso al regresar en esta pausa aquí en Fila 9 Live. Estamos con Juan Francisco Camino y después de las votaciones, ¿qué? Como diría el personaje que entiendo que quedó prácticamente en el cero absoluto y ahora ya venimos luego de la pausa. Si ves que alguien no se lava las manos al llegar de la calle, díselo. Pídele que se las lave. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0289. CNE, Elecciones Generales 2021. Ahora, cada semana, las entrevistas de Fila 9 Live las podrán ver y escuchar a través de Diario La Hora, con la conducción de Roberto Rodríguez Reyes y Rodrigo Proaño. Los esperamos. Si ves que alguien no respeta el distanciamiento ni usa la mascarilla, díselo. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0290. CNE, Elecciones Generales 2021. Te invitamos a formar parte del 9 Channel y a disfrutar de los contenidos digitales Fila 9 y Catadistas. Solo ingresa a nuestra fanpage en Facebook y listo. Te esperamos en el 9 Channel. Continuamos con más aquí en Fila 9 Live por el 9 Channel. Gracias por acompañarnos en este encuentro con Juan Francisco Camino hablando. Y luego de las elecciones, ¿qué? Luego de las votaciones, ¿qué? En estos días donde hay un apremio de generar alianzas. Pero la pregunta planteada era esta. Más allá de esta gran suerte de mesa de participantes electorales, todo se concentra en 4 al final del día. Un serio ganador. 2 que están en la lucha del segundo y tercer lugar y un cuarto que pasó, como lo decía yo, en este corolario de una suerte de héroe a villano en cuestión de minutos, producto de una captación de votos. Pero a lo que iba es, ¿cómo ves tú esto en favor de las elecciones? ¿Es un grupo de gente contra Correa, otro grupo de gente a favor de Correa, pero no hay una discusión sobre una propuesta en sí de campaña? Lo que hay que hacer es tomar partido hacia un lado o hacia el otro. Eso es lo que a eso es lo que nos estamos enfrentando como país. Sí, es evidente. O sea, y aparte que, por ejemplo, la revisión de un plan de gobierno, ¿no? Toma tiempo, toma también no solo el hecho de darse el tiempo para leer, también incluye un ejercicio cognitivo para verificar si es que esas propuestas de campaña podrían beneficiarme o no. Y eso evidentemente es ausente en todas las elecciones. Por eso también, o sea, si analizamos ya desde la perspectiva de la comunicación política, siempre los mensajes son cortos, los mensajes son súper claros, a veces no se profundiza tanto, justamente porque se trata de incentivar otro tipo de cosas para el ejercicio del voto. Yo sí me atrevería a decir que estamos, y sobre todo ya en esta segunda vuelta, frente a esta dicotomía. Y no es de extrañarse, porque siempre en todo el proceso electoral, en cualquier país se generan este tipo de dicotomías. Por ejemplo, pensemos en el caso de Colombia con Iván Duque y Petro en las últimas elecciones. O sea, Iván Duque era el rechazo al acuerdo de paz tal como estaba dado. A Petro, por su pasado con el M-19, se decía que sí, era parte de los grupos guerrilleros, que iban a quedar impunes y de todo ese acuerdo de paz que desde el uribismo se criticó. Entonces, ese fue el gran clivaje de esa elección. Evidentemente, en todas las elecciones, en todos los países, como bien menciono, se pueden dar clivajes un poco más momentáneos, estas fracturas que dividen políticamente la sociedad, pero también hay clivajes que son mucho más estructurales, o sea, que están ya dados en una sociedad y que están definidos a través de procesos políticos e históricos súper largos. Entonces, me atrevería a decir, por los datos que tenemos, que aparte, efectivamente, del correísmo y anticorreísmo, que es el clivaje coyuntural, por así decirlo, que divide esta votación, también es interesante ver cómo es la votación a nivel regional, que el clivaje regional es el clivaje tradicional que hemos tenido en el Ecuador, y eso es evidente en la votación, por ejemplo, de Arauz. Arauz gana en toda la costa.
por ejemplo, y en la sierra se da una distribución de votos también, sobre todo mayoritariamente por Yacu Pérez. Entonces, también podríamos hablar de que ese clivaje regional aún está presente en la política ecuatoriana y que en lo coyuntural, evidentemente, es el correísmo versus el anticorreísmo. Juan Francisco, viendo el escenario en este momento tal cual está pintado, digo, ni más ni menos, con los candidatos que han llegado a ser favorecidos con el voto popular, ¿tú ves el nacimiento de nuevas figuras? ¿Ves un nuevo momento político en el país? ¿Cómo analizar ese panorama de aquí en adelante? Yo digo, vendrán las figuras un poco caducas irán ya decantándose y quedándose para la historia. ¿Cómo va a ser ese nuevo escenario en el país? Las elecciones sí reflejan que hay un cambio interesante. ¿Por qué? Porque tenemos cuatro candidatos que aglutinan prácticamente más del 75% sí, de la votación. O sea, tenemos de esos 4 candidatos, entre ellos el candidato de un partido tradicional, un partido histórico como la Izquierda Democrática, pero con una figura completamente nueva. Una figura que incluso creo que comunicacionalmente en algún spot de la AID se lo quiso asociar a la figura de Borja, pero a la final incluso creo que ni siquiera empata con la figura de Borja. Es una figura completamente nueva que irrumpe en la política y que le levanta a la Izquierda Democrática. Pero una Izquierda Democrática que, si analizamos un poco los liderazgos que tiene, incluso muchos de sus candidatos a la Asamblea, que en este momento ya serían asambleístas electos, son figuras nuevas, son figuras que entran a la Asamblea para legislar y fiscalizar. En el caso, por ejemplo, de Pachacuti, evidentemente es primero un tema histórico. O sea, la última vez que Pachacuti estuvo tan cerca, de hecho, que alcanzó el poder, fue en alianza con Lucio Gutiérrez en el 2003, pero duró 4 meses de esa alianza y salieron del poder. Y es la primera vez que solos van a poder... El de la pistolita, me acuerdo. Exactamente. Y es la primera vez que o sea, que pueden, tienen una oportunidad real de hacer gobierno ellos. O sea, y eso es inédito en la vida del Ecuador, porque no solo nunca hemos tenido un presidente de Pachacuti como un presidente indígena, sino que en la misma discusión del Estado plurinacional, es la primera vez que tendríamos un presidente que, ok, viene del sector indígena, pero es presidente de los blanco-mestizos, de los indígenas, de los montubios, de los afrodescendientes. Entonces tenemos justamente un presidente que, desde el discurso de la plurinacionalidad que ha sido indígena, ok, tiene que llegar al poder y comenzar a construir realmente esa plurinacionalidad. O sea, yo creo que por ahí es una de las cosas que rompe mucho y va a romper mucho la forma de entender la política hasta el día de hoy. Y tenemos un grupo político fuerte en los últimos años, pero que yo creo que de alguna u otra forma ese grupo fuerte de los últimos años ya comienza a alejarse de esa perspectiva del grupo nuevo, del grupo asociado a los jóvenes, de ese grupo de la patria nueva. No. Señores, ustedes ya no son patria nueva. Ustedes son parte ya de esos grupos políticos que fueron también parte del pasado y que también cometieron errores. Eso también les debe llevar a ellos a reflexionar sobre sus ejes programáticos, sobre sus propios liderazgos también. Yo creo que eso es importante para estas 4 agrupaciones políticas que incluso van a componer la mayor parte de la Asamblea Nacional. Y yo creo que también la centro derecha tiene que hacerle mucho a un ejercicio de autocrítica. Porque prácticamente entre el PSC y el Partido Social Cristiano llegan al 20% de la votación para presidente. El Partido Social Cristiano gana dos escaños más respecto a la elección anterior, pero el movimiento creo se queda con 12. O sea, el movimiento creo va a ser la 5ª fuerza política del Ecuador. Entonces yo creo que también la centro derecha tiene que hacer un ejercicio de, bueno, ¿por qué no estamos conectando con el electorado? ¿Qué razones históricas hay? ¿Qué elementos coyunturales también hay? Y sobre todo, ¿qué liderazgos tenemos? Y yo creo que la centro derecha tiene unos liderazgos importantísimos que yo creo que podrían aportarle mucho al país. No sé si podría dar nombres en este espacio de sí, claro. Por ejemplo, el liderazgo de Henry Cucalón del PSC, por ejemplo. Yo pienso que es muy bueno. O sea, lo he escuchado, lo he seguido y la verdad yo creo que es un liderazgo de los más importantes que tiene la centro derecha. O lo que acaba de pasar en el distrito centro norte de Quito con Marjorie Chávez, que gana un escaño para el PSC en un sector donde nunca ha sido fuerte el PSC, en una ciudad, en una provincia donde la última vez que fue fuerte fue con la alcaldía de Álvaro Pérez en la década de los 80. Y gana un escaño aquí en Quito. Entonces eso también te da la noción de que hay liderazgos importantes de la centro derecha, que tal vez es del Partido Social Cristiano la fuerza de la centro derecha, pero eso no quiere decir que hay que hacer las cosas como hasta ahora. Más bien hay que hacer un ejercicio de autocrítica, tanto
por los liderazgos que se tiene, que yo creo que son muy valiosos, Henry Cucalón, Marjorie Chávez, también el caso de Cristina Reyes, que yo creo que le pueden aportar mucho, no solo a la tendencia, sino a la democracia ecuatoriana, porque la democracia ecuatoriana necesita de diferentes visiones, de una visión plural de la política, y la centro derecha también está ahí, es parte del ejercicio democrático ecuatoriano, pero creo que es necesaria esa autocrítica desde la centro derecha para conectar con el electorado y también irrumpir con fuerza en el futuro. Estoy totalmente de acuerdo contigo y eso nos abre la puerta para otro programa para hablar justamente de eso, y quiero dejar los puntos suspensivos planteados en la mesa, porque sí creo que es nuestra responsabilidad hablar también de la formación de estos nuevos liderazgos que surgen a partir de estos procesos democráticos. Yo ya para ir cerrando con el programa, hemos hablado, de lo que ocurre hacia el un lado de la mesa. Quiero hacerte la pregunta hacia el otro lado de la mesa, es decir, el señor Arauz tiene un 30 y tantos puntos ganados en esta elección, está asegurado en el primer lugar a la segunda vuelta, y de entre este abanico de posibilidades, donde tenemos al que nos ofrecía el primer día de chupetín en el Palacio, tenemos al de la pistolita, tenemos, en fin, todas estas propuestas que teníamos del otro lado, ¿a dónde se van a ir aglutinando, acomodando o cambiando? Porque, hablamos de lo que puede ocurrir en el escenario Yaku, hablamos de lo que puede ocurrir en el escenario Lasso, pero ¿hacia dónde crecería, hacia dónde podría crecer Arauz? Que como tú bien lo mencionas, hacemos el comparativo a cuando ganó Lenín Moreno, hay una reducción de 7 puntos más o menos de lo que se obtuvo en primera vuelta. ¿A dónde se podría ir el resto de la fragmentación del voto? No creo que sea un tema ideológico, la verdad, por eso no creo que podrían irse de ley o hacia Arauz o hacia Yaku o Lasso. Porque hago solo time out, es decir, en la teoría matemática te dice que si yo tengo 32, me hacen falta 18 para llegar, si el otro tiene 20, le hacen falta 30. En teoría es más fácil subir 18 que subir 30. De acuerdo, pero ojo también que hay un antecedente con eso. En el 2006, justo en la primera elección que gana Correa, Álvaro Noboa llega al 28% en la primera vuelta. Y Rafael Correa creo que se queda con un 21% en la primera vuelta. Y de hecho, ¿qué hizo Alvarito? Alvarito se dedicó a recorrer el país, no hizo un mayor trabajo en su momento, hizo mitines de agradecimiento por el voto, pero Correa se movió en territorio y a la final el resultado fue al revés. O sea, ganó Correa con el 57% y ganó en segunda, y quedó más bien Álvaro Noboa con el 43%. Entonces, yo creo que el resto de estas posiciones un poco más pequeñas, de estos resultados, perdón, de los candidatos más pequeños, se pueden ir por cualquiera de las dos opciones, pero considerando, insisto en lo que decía al inicio, correísmo versus anticorreísmo. El candidato que quede en el segundo lugar va a articularse todo el anticorreísmo a su favor. O sea, eso es evidente. O sea, tanto que le pudo haber votado a Lasso, pero no quería que vaya Arauz, se va a ir con Yaku Pérez. Es lo más probable. Igual, el que votó por Yaku Pérez o votó por Hervás, porque tal vez no le convencía a Lasso mucho, pero no quiere que regrese los correístas al poder, lo que va a hacer es votar ¿por quién? Por, en este caso, Guillermo Lasso. Entonces, ahora también, hay que entender que, ¿por qué lo va a tener más difícil Correa con Yaku Pérez? Es porque ¿a quién se identifica como enemigo? Se va a identificar como enemigo a una persona que está en el mismo espectro político, por un lado. ¿Cómo se le disputa el discurso de lo popular a Yaku Pérez? Considerando que él viene de toda la agrupación, o sea, de todo el movimiento indígena, es prácticamente imposible decirle, o sea, ustedes no son parte del pueblo. O sea, y esa discusión del pueblo que siempre Correa se la hizo para sí, la verdad se queda sin piso. Aparte de eso, también la disputa de ciertos sectores que pueden ser un poco más ideológicamente fuertes, que yo creo que son minoría, seguramente no se van a ir con Correa, se van a ir con Yaku Pérez, considerando lo que les decía igual al inicio, ¿no? Con la conversación, la conversación sobre temas de valores, temas que al espectro de la izquierda le interesan y que al espectro de la centro derecha más bien se lo tiene con mucha resistencia. Creo yo que Arauz la tiene más difícil con Yaku, por lo que también les decía hace un ratito, tiene que ir a buscar el voto ¿a quién? Al espectro político con el que se ha golpeado más de 10 años en el ejercicio del poder. O sea, por ese lado, creo yo que, o sea, por el discurso sobre todo, le es más difícil a Correa con Yaku, perdón, al correísmo con Yaku, que al correísmo con Guillermo Lasso. Porque Guillermo Lasso al final vendría a ser una especie de enemigo natural, con el que sabes cómo puedes ir y cómo puedes golpear. Con Yaku, ¿cómo lo golpeas?
Yo finalizo con algo chiquito, nada más para complementar justo la inquietud que tenía Roberto. Es decir, estamos hablando de un techo probablemente en votación, Juan Francisco, a tu criterio. De Arauz sí, o sea, yo creo que Arauz llegó prácticamente a su techo. O sea, de hecho, si analizamos un poco lo que fueron las encuestas de intención de voto con los resultados actuales, las encuestas de intención de voto le daban un techo máximo del 38%. Entonces, o sea, y él, de hecho, de ese 38% baja al 32% ya en el conteo final de votos. A la final, ellos llegaron a su techo. Y de hecho, es más difícil, o sea, ya hice un poco desde el voto posible y el voto imposible, es más difícil a alguien que llega a su techo de alcanzar el voto posible que de alguien que efectivamente está en franco crecimiento. Es lo que vimos con Hervás, por ejemplo. Yo creo que si las elecciones eran unas 2 semanas después, tal vez Hervás llegaba a alcanzar una votación mayor a la que tuvo, y considerando que ha quedado a 3 puntos o 4 puntos de segundo lugar, quién sabe que hubiera podido llegar a segunda vuelta porque era el candidato que más creció. Creo de un por ciento a finales de diciembre al 16% así del crecimiento, y en este caso Yacu Pérez no ha llegado a su techo y más bien él tiende un poco más, tiene más alta el techo para subir. Muy bien, te agradezco un montón el análisis. Tema candente en nuestro país y todavía nos quedan varias semanas para poder seguir hablando de ello y poder hacer también esta desagregación, que creo que es importante ver lo que ha ocurrido en las diferentes provincias y la conformación también de la Asamblea, cómo van a estar conformadas estas nuevas mayorías en el Parlamento ecuatoriano. Juan Francisco, mi abrazo grande y gracias por tus comentarios como siempre. Roberto, Rodrigo, para mí siempre será un honor estar con ustedes. Qué gentil de tu parte. Un abrazo grande, Juan Francisco. Hoy con nosotros Juan Francisco Camino, máster en Ciencias Políticas y profesor universitario en Pila 9. Si ves que alguien no se lava las manos al llegar de la calle, díselo. Pídele que se las lave. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0289. CNE, Elecciones Generales 2021. Ahora, cada semana, las entrevistas de Fila 9 Live las podrán ver y escuchar a través de Diario La Hora, con la conducción de Roberto Rodríguez Reyes y Rodrigo Proaño. Los esperamos. Si ves que alguien no respeta el distanciamiento ni usa la mascarilla, díselo. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0290. CNE, Elecciones Generales 2021. Te invitamos a formar parte del 9 Channel y a disfrutar de los contenidos digitales Fila 9 y Catadistas. Solo ingresa a nuestra fanpage en Facebook y listo. Te esperamos en el 9 Channel. Un escenario que en este momento, como lo decíamos al inicio de la grabación de Fila 9, presenta cierto nivel de incertidumbre todavía, por las cifras oficiales, lógicamente, en ese conteo. Recordemos que estamos grabando en día lunes sobre el segundo puesto, el segundo candidato que habría sido favorecido con el voto popular y que entraría a esa segunda vuelta electoral. Pero las apreciaciones y los análisis de Juan Francisco, la verdad, muy claros en el escenario y las posibilidades que se vendrían en días futuros ya dentro de la campaña de lo que sería la segunda vuelta electoral. Y con todas las posibilidades claras también de a dónde podrían, al menos a nivel teórico, a nivel ideológico, que es como deberían moverse, a nivel de propuesta, cómo podrían moverse los electores hacia el un lado o hacia el otro de estas, hoy hasta el día de hoy que estamos en este programa, hasta estas 3 posibles vertientes, una clara y segura, que es la señora Arauz, y este segundo puesto que aún está, y como lo decía Juan Francisco, tenemos 10 días todavía para el proceso de las impugnaciones, la revisión de las actas. Estamos al momento del programa con alrededor del 12-13% de el padrón que está siendo todavía objetado, que hay inconsistencias, y luego vendrán las impugnaciones, en fin. Un compás de espera que se va comiendo un tiempo perecible para las próximas elecciones en segunda vuelta.
Tal cual. Y lo dicho, lo hemos repetido en varias ocasiones a lo largo de estos 4 últimos programas donde hemos hablado en Fila 9 del tema electoral. Las elecciones no se ganan en redes sociales, sin lugar a dudas, y esto es una muestra. Y ni en las encuestas, por cierto, ¿no? Eso se repite una y otra vez. Cuando los márgenes de error no han dado, pues las cifras que hoy por hoy son las que tenemos, de las cuales estamos conversando en estos días y las cuales estamos analizando. En fin, así se va planteando el escenario y ya próximamente conoceremos cómo se va desenvolviendo el ambiente político en el país. Nosotros tenemos que irnos agradeciendo como siempre a la gente que amplifica la señal de Fila 9 Live en el centro del país, en Extrema FM. Nuestro abrazo permanente y constante a la gente de Extrema. Panchito, como siempre, gracias por estar con nosotros. Gracias a todos por habernos acompañado hoy en el programa y no se olviden, ahí ingresen a la fanpage del 9 Channel, nos dan su like, se suman a los contenidos y también compartan con su gente cercana, con sus conocidos, con su familia, con sus amigos, esta propuesta nativa digital del 9 Channel. Nos encontramos en una próxima oportunidad aquí con todos los contenidos a través de Fila 9 Live. Que la pasen bien, será hasta la próxima. El 9 Channel presentó Fila 9 con el auspicio de... No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil.